Bueno, pues esta es otra emisión más de Política sin Corbatas, este podcast en el cual hemos entrevistado a mucha gente de ya de Oaxaca, políticos y de toda índole, como en el caso de hoy, que me da mucho gusto que nos acompañe un buen amigo conocido de hace muchos años. No se dice de atrás tiempo porque se puede malinterpretar, pero pues unos compañeros en la escuela, en la preparatoria, y él ha tomado una ruta muy interesante. Y durante muchas ocasiones me ha tocado hablar con él, que me haga alguna referencia, siempre preocupado por un tema yo diría que, hablando un poquito de filosofía, del deber ser. O sea, lo que debiera ser, lo que debiera realizarse y ejecutarse en un lugar como nuestra ciudad capital, que sin lugar a duda tiene una gran vocación de patrimonio de la humanidad. Tiene una gran arquitectura y tanto en fotografías como algunos que hemos podido tener la oportunidad de ir a otras ciudades, ¿no? En otros países, donde en algunos lugares conservan muy bien esos patrimonios, donde también hay lugares con una gran arquitectura. Oaxaca está al nivel, la capital, de muchos lugares. Y todos tendríamos que voltear a decir, mira lo que tenemos, hay que heredarlo a nuestros hijos, hay que darlo a nuestros nietos, y que se quede efectivamente como un patrimonio de la humanidad. Por eso creo que hoy esta plática va a ser muy interesante con mi buen amigo Gerardo Cortes Tenorio, quien ha tenido esta inquietud desde un buen rato y que además ha formado parte de organizaciones y ha tenido a su cargo la dirección del centro histórico desde el Ayuntamiento Capitalino en algún momento. Pero de eso vamos a hablar. Gerardo, muy bienvenido, muy buenos días, tardes, noches o a la hora que nos estén viendo, porque en internet ya no se sabe. ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias por la invitación y efectivamente, Oaxaca es un patrimonio excepcional. La UNESCO, justo eso es lo que clasifica a las mejores ciudades del mundo. Cerca de 300,000 ciudades que hay. Solo, por ejemplo, en México, 11 tienen esta categoría de excepcional. Muy pocas en el mundo, menos de 300. Y esto de excepcional se genera, obvio, por la obra humana. Por eso es patrimonio cultural. Porque aquí se tuvo la decisión de fundar una ciudad, de desarrollarla, y que a casi 500 años pues nos llegue esto todavía vivo. Yo creo que es un milagro, primero. Bueno, aquí vivió Hernán Cortés, que fue conquistador de México, de todo lo que es la nación mexicana, ¿no? Sí, bueno, pues esto en el siglo XVI, pues se convierte en la Antequera, que todavía, la nueva Antequera, la capital, todavía sentimos tenemos esa liga con España, ¿no? Y las construcciones pues reflejan esta arquitectura andaluza, de influencia árabe, de patios, de casonas de 1 o 2 niveles en algunos casos, pero siempre bajitas por esta situación sísmica, con remates visuales espléndidos hacia el norte con el Cerro de San Felipe, con toda una atención de un urbanismo que se gesta a raíz de los antecedentes mesoamericanos y influencia pues europea, ¿no? Por ejemplo, fíjate que esto que dices es interesante, que ahorita, si me permites, también quisiera ir a lo que es tu trayectoria, ¿no? Porque es muy importante. Pero lo que mencionas, yo tengo un dato, en alguna ocasión hice algunas investigaciones para hacer un documental, que no sé si sea cierto y si tú sabes de este tema, que me decían que cuando se construye la Catedral de la Asunción, que está, que es por la Virgen de la Asunción que se construye, la que está en la Alameda de Oaxaca, que los pilares que hay ahí
son una remembranza o un toque de que quienes lo construyeron, albañiles, bajo el mando de un arquitecto español, le dieron un toque como son estos pilares que hay en Mitla. ¿Sí existe esa relación? Pues hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Yo también había oído de esta, porque sí es evidente que pues la mano de obra... Mezcla, ¿no? Sí, la mano de obra de pues es de nuestras personas, de la gente que habitaba acá y el conocimiento. Hubo un gran debate hace algunos años de que las ciudades americanas, como Oaxaca, Puebla, la misma Ciudad de México, estas ciudades ortogonales en damero, ¿no? Hechas muy cuadradas, digamos, eran de influencia del Renacimiento y Da Vinci y esta visión utópica de ciudades perfectas. Y se demostró que no, que era mesoamericano, era un urbanismo nacido acá. Por eso tenemos en Teotihuacán la calzada como eje, el mismo Monte Albán. Muy recto, la ¿no? misma Tenochtitlan era una ciudad perfectamente cuadriculada. Y no había ninguna influencia española ahí. Ninguna. Entonces, ni europea. Hay un grupo, entre ellos el doctor Carlos Chanfón, que fue profesor mío, que se creó los americanistas, que no tienen nada que ver con el fútbol. Con el fútbol. Pero y persiste esta organización de americanistas que defienden lo que América aportó a la cultura del mundo, ¿no? Entre ellos alimentos, pero específicamente en arquitectura hay una gran aportación. Y justo estos elementos de columnas es muy interesante. En Grecia y en Turquía y en el Medio Oriente, pues se pelean ahí quiénes inventaron las columnas. Y en Egipto... Aunque ahí son de corte dóricas, ¿no? Ajá, pero en Egipto... Pero columnas al final. El momento, imagínate el momento en que alguien decide separar un muro y poner columnas. Y hay un templo en Egipto en donde se ve la evolución y está el muro que termina redondeado y más adelante en el mismo edificio este elemento se ve ya más separado y al final del edificio se suelta y aparece una columna. Y bueno, pues tampoco podemos decir que hay una relación entre Mitla y Egipto, pero las columnas de Mitla son espectaculares. Seguramente alguien dijo, oiga, nosotros conocemos este sistema. Claro. Bueno, la cultura la egipcia, donde se da todo eso, yo creo que tiene que varios miles de años, 2,000 años. Más, ¿no? Son 2,000 años antes de Cristo, ¿no? O sea, todavía, pero no hay manera de que transmitieran esa información. No. Y sin embargo, la genialidad de nuestra gente había aportado ya el sistema constructivo de una columna, en este caso monolíticas, además redonda, ¿no? Porque ya la moldeas y la conviertes en algo bello. Sí, no la columna cuadrada, ¿no? Sí, o una piedra como tal, ¿no? Claro. Entonces, es arte. Y seguramente tenía un sentido, porque además Mitla, en este caso, hablando de Mitla, pues es la ciudad de los muertos, ¿no? Entonces tenía una significación, vamos a llamarle, para toda la región, que llegaba hasta Guatemala. El tema de que de pronto venían a dejar aquí a sus muertos. Bueno, pues precisamente Mitla es todo un tema, con todas las grecas que tiene, que todavía no se puede descubrir exactamente si son códigos, los han analizado, está en la NASA, ¿no? Y nadie ha podido entender por qué son, qué significan, y además la talla que es fantástica, ¿no? Pero fíjate la magia que tenemos, Gerardo, que seguramente tú lo compartes, te digo porque yo he visto tu interés permanente por estos asuntos, que a 25 minutos de la capital, pues tenemos a Mitla con esto que estamos diciendo, y la capital es completamente ya esa mezcla de lo que fue la conquista española con todo lo que... A algunos no les gusta que se diga conquista española, fue una conquista, y que aquí lograron la mezcla de las culturas que ya se tenían con lo que ellos traían.
Y así como hay cosas malas, también hubo muchas cosas buenas de esa fusión. Y creo que una de ellas es la arquitectura, porque además hoy Oaxaca, que de pronto sí ha habido intentos de conservarla o de hacer cosas buenas por el patrimonio colonial que se le llama, pues te inspira una paz tremenda. Digo, tú vete a las 6:30, 7 de la mañana al centro y de pronto ves las calles y sientes una tranquilidad espiritual. Pero yo quisiera que me permitas hacer un pequeño impasse y decir cuál es la trayectoria que tú has tenido en esta materia. Estudiaste arquitectura, pero sí, te fuiste al tema de lo que es monumentos y este tipo de cuestiones. Sí, tuve la fortuna de, por cuestiones de trabajo y de estudio, irme a Puebla. Y en Puebla hice la maestría de Estudios y Gestión de la Ciudad en la Ibero. Y luego hice la maestría de conservación de sitios y monumentos en la UPAEP. Y colaboré en el Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Y ahí fue cuando tuve un contacto con la Organización de las Ciudades de Patrimonio Mundial, que comentábamos, hace 25 años, en Santiago de Compostela, en España. Estuvimos ahí en un congreso representando a Puebla. Hicimos inclusive un proyecto de conservación de un templo ahí de Santo Domingo de Bonaval, y ahí se ganó la sede para el congreso de esta organización en Puebla. Y desde ahí no he dejado de participar en todos los congresos, en el comité científico, en algunos como asesor para otras ciudades. Regreso a Oaxaca y tengo la fortuna de hacer el doctorado en restauración de sitios aquí en la UABJO, con un grupo de verdad de personas muy comprometidas, que ahí están, algunos trabajando en el mismo INAH y otros de manera particular, pero muy comprometidos con esta conservación. Y yo me fui más hacia la gestión, hacia tratar de aportar desde el gobierno, desde las organizaciones sociales, desde fuera, digamos, ¿no? de la parte práctica, sino más bien en la revisión de los planes, los reglamentos, crear los consejos, ¿Qué se requiere más ahora a través de toda esta trayectoria que has tenido? ¿Qué has sentido en general que se requiere más, restauración o conservación? Mira, definitivamente, Oaxaca, hay dos momentos muy importantes en Oaxaca. Cuando está Pablo Arnaud de presidente municipal, que yo justo estaba en Puebla, Oaxaca presenta en México el primer plan parcial de conservación de un centro histórico. O sea, nadie había pensado en decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos y qué queremos? Y hacen un plan parcial. En ese momento, gente muy importante como, que en paz descanse, Mateo García Puyol, Joaquín Calderón, todo, hacen este plan y su reglamento. Y crean por primera vez en México una oficina encargada de centro histórico. Antes estaba en obras públicas, en desarrollo urbano, en gobernación. Sí, eran anexos, ¿no? Y un día dicen, bueno, vamos a hacer una oficina, vamos a hacer un plan. Y tenemos todavía el único convenio en México donde el INAH, de manera increíble, conviene con la ciudad y decir, vamos como autoridades juntos. Vamos a tener una ventanilla única, vamos a proteger el patrimonio desde lo federal y lo municipal. En ese momento se había cambiado el 115, los municipios eran autónomos, o sea, había una revolución muy interesante a nivel jurídico y gubernamental. Y se vuelve ejemplo en México. Ese es un momento muy importante. El segundo momento es cuando con Luis Ugarte Echea se trae el Congreso de las Ciudades Patrimonio y Oaxaca se vuelve la capital. Encargado o director, no sé cuál es el nombre de la oficina del Centro Histórico. Y ahí Oaxaca se vuelve la capital de la conservación del mundo. Durante esa semana era todo mundo, todos
pusieron la vista en Oaxaca. Y ahí otra vez se volvió a presumir este plan que ya había tenido algunas modificaciones. Pero desgraciadamente esta es la historia bonita. La historia que no es tan bonita es que los otros centros históricos copian lo de Oaxaca, lo mejoran, pero sobre todo lo aplican. Y nosotros que habíamos creado la idea y todo, la descuidamos. Y empieza una decadencia muy fuerte en la manera de conservar el centro histórico, que ahora justo requiere de una restauración. Ahora sí se le necesita meter la mano. Cuando cuando ese gobierno decidió hacer un plan, teníamos todavía un patrimonio salvable. Ahora ya es emergente, ya es de urgencia. Que eso te iba a preguntar. ¿Cómo dirías tú? Digo, no se puede en un ratito, ¿verdad? Pero así, grosso modo, el diagnóstico que se tiene, que tú percibes, y que en algunos casos que hemos platicado, ¿no? Antes, lo siento hasta medio con desesperación, ¿no? O sea, sí. El diagnóstico que tú percibes que se tiene hoy del Centro Histórico de Oaxaca. Mira, desgraciadamente, como te decía, si analizamos, por ejemplo, el número de monumentos que están en la lista que se presentó a la UNESCO en aquel momento fantástico cuando se hizo el expediente, y entran la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, son las 3 primeras ciudades mexicanas que quedan en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Se hace el expediente y si revisamos cuántos de esos monumentos siguen, lloramos. O sea, hemos perdido... O sea, ¿se han destruido, Gerardo? Sí, se han destruido, han desaparecido. Muchos edificios han desaparecido por falta de atención, ¿no? Y creo que una manera de responderte a esto es, si Oaxaca hoy presentara su candidatura, no la aceptaría. O sea, a ese grado. A ese grado, sí. A pesar de haber sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, creo que en el 80 o en el 81. 81. Pero imagínate que estuviéramos en el 81 con este centro histórico y dijéramos, oiga, queremos ser patrimonio. Y dicen no. Muchas gracias. O sea, ¿por qué? Porque no solo es lo físico lo que vemos, sino también la parte de gestión, ¿no? Ahora la UNESCO ya exige tener un plan maestro, que esa es otra innovación. Oaxaca fue el primero en tener un plan maestro de conservación en la época de Fraguas, en la primera época de él como presidente municipal. Se gana un premio del INAH nacional por la innovación y la buena planeación que en papel presentó Oaxaca. Y no la aplicamos. O sea, aquí de verdad el grito de auxilio... Se hizo la planeación y no se aplicó. El grito de auxilio de verdad es, tenemos todo para poder revertir el daño que le hemos causado a nuestro centro histórico. Lo único que necesitamos es aplicarlo. De verdad, menos burocracia, menos corrupción. ¿Qué tienes? 6 trienios. Y más responsabilidad. ¿Que se viene para abajo? 6 trienios para atrás. Sí, después de Ugartechea empieza a decaer. Yo sí, creo que ese fue el momento cumbre. Ahí pudimos haber redireccionado la conservación. ¿Qué dirías, Gerardo? ¿Es indiferencia ciudadana, indiferencia gubernamental o las dos? Mira, hay varios factores, ¿no?, en gestión. Uno de ellos es la falta de liderazgo. Perdimos al maestro Toledo y se perdió alguien que encabece un cuidado del centro histórico, ¿no? O sea, sí, que de repente le decían, no, qué necio, metiche, pero él estaba... Pero gracias a él no se hizo el centro de convenciones, por ejemplo, que fue pudo haber sido ya el declive total. Y ahí, decían, ¿no?
ahí hubiéramos perdido todo. Ahí no solo poníamos en riesgo como estamos ahora, ahí sí nos tachan y nos sacan de la UNESCO. Imagínate lo que hubiera significado para Oaxaca, ¿no? Pero incluso la velaria ha sido cuestionada, ¿no? La velaria, sí. Todos estos elementos que perjudican este valor excepcional, pues claro que son puntos negativos. Entonces, un elemento es esa falta de liderazgo, no solo de una persona, sino de un grupo. Ya no está Pepe Márquez de ProWax, ya no, los colegios de arquitectos y de ingenieros se quedaron opacados. O sea, hoy por hoy no hay un liderazgo liderazgos que puedan ir jalando esta idea. Eso es muy importante. Una cosa, Gerardo, quisiera preguntarte, a ver, entonces, algo que de repente, porque yo he tenido la oportunidad de platicar con diferentes sectores, comerciantes, de toda índole, ¿no? Artesanos, y de repente surgen estos temas. Y algunos de ellos ponderan el hecho de decir, pero pues es que no te puedes ir en contra del desarrollo económico. ¿Qué dirías tú en esta óptica más global, saliéndote del momento ahí de que, no, pues sí, necesitamos que haya ahí, ya no digamos vendedores ambulantes, que eso, bueno, es un tema aparte. Crecer hacia afuera, o sea, dejar limpio y libre tu centro histórico como ciudad, y que todo lo económico se desarrolle a partir de donde termina el centro histórico, esa podría ser una solución. Claro, ese es un término que en conservación se llama capacidad de carga. La capacidad de carga del centro histórico está saturada desde hace muchos años. Ya no podemos más. Ya no tenemos donde estacionarnos, ya el ruido es insoportable, la ocupación, como dices, del comercio en la vía pública, los letreros, los colores, las terrazas, el arte urbano, o sea, ya es demasiado que concentrado en una zona. Es falta de visión de planeación, que eso está en los planes marca muy bien. Y que le toca al gobierno municipal. Claro, es decir, bueno, vamos a desarrollar. Por ejemplo, nosotros insistimos muchas veces en cuando se empezó a conformarse Amapolas como corredor. Era un muy buen momento para bajarle presión al centro. Hacer de verdad, en Guadalajara, la calle Clavijero es un ejemplo fantástico de cómo a través de la gastronomía... O sea, no paras el desarrollo económico, sino desarrollas otro polo. Exactamente. Y conservas la zona de la Catedral de la Alameda. Fíjate que ahorita mencionas, yo lo digo y no sabes cómo he yo abanderado las causas en contra del comercio ambulante. Primero que nada porque es irregular, o sea, es ilegal. Segundo, porque mancha, y no es de manera despectiva ni peyorativa. O sea, mancha los lugares donde deberían de ser limpios. Ya ahorita se han metido las organizaciones en el corredor turístico, en la Alameda, ya no digamos en la zona de los mercados. Y luego descubres que hay contubernios con regidores, ¿no? Ahí está Ismael Cruz Gaitán promoviendo que en Santo Domingo se instalen 350 puestos ambulantes. Es para meterlo a la cárcel. Pero ahí está tolerado. Y hablando de tolerado, uno de los argumentos que ha tenido el actual municipio es que hay tolerados. O sea, que supuestamente, entre comillas, tienen una autorización. ¿Cómo maldita sea los toleras? Sí. O sea, no puedes tolerarlo, no puedes ver unos pedazos de plástico arriba de un puesto y enfrente la fachada de Santo Domingo. No, eso es un crimen. Terrible. Y la otra, que yo transmití los videos, cuando hicieron sus paros los maestros, hace 2 o 3 años, clavando en la pared de la catedral unas alcayatas para tender sus plásticos que ponen. Por eso te decía yo, también debe haber conciencia ciudadana de alguna manera de entender lo que tenemos en nuestras manos, porque nosotros nos vamos a morir, Gerardo, y esto se va a quedar. No, y es eso, está normado, es que ese es el problema. Por ejemplo, los taxis foráneos están prohibidos en el centro histórico, las terminales de autobuses, y yo ya he visto por lo menos 4 de el mismo ADO, de AU, de
de fletes, ya se paran dentro de la zona del centro histórico, rutas, el problema de los mismos taxis, o sea, todo de verdad es una anarquía, o sea, casi todo el mundo hace lo que quiere y como puede. No es posible que en otros centros históricos, o más bien es posible que en otros centros históricos pues se tengan horarios para todo, ¿no? Orden. O sea, orden. Tú, ni modo que las tiendas no estén surtidas. Pues claro que están surtidas, pero tú que has viajado en muchos países, pues nunca te has encontrado con una pipa de agua, Pero o con uno del gas. O con lo hacen en la madrugada, claro, o marcan un horario muy claro, temprano, en fin. o un camión de bajando orden. refrescos. Pues eso no pasa. Y todos están surtidos y todos funcionan y todo está ordenado. Entonces, aquí de verdad es eso, ese llamado urgente es, tenemos los instrumentos. Es hasta una oportunidad para los políticos ser líderes. Imagínate un presidente municipal que dijera, va, yo le entro y ahora yo voy a ser... Limpiemos el centro. Yo voy a ser el líder de esto, ¿no? Imagínate, pues todo el mundo lo aplaudiría. Claro que hay que negociar y reubicar. Hay un estudio muy interesante de en Lima, en el Centro Histórico de Lima, porque hay ejemplos fantásticos en Quito, en Lima, en La Paz, en Bolivia, en el mismo México, Morelia, que limpiaron su centro del comercio en la vía pública y tal. Pero este es un estudio muy interesante de un arquitecto que, por cierto, se llama Benito Juárez. No tiene nada que ver. Nada que ver con nuestro Benito Juárez. Con nuestro Benito Juárez. Pero este arquitecto hace un estudio de cómo se mueven los ambulantes. O sea, ¿no? Salen, dónde guardan sus cosas, dónde las sacan, cómo las ponen y tal. Y nada más con pura matemática reordenó el comercio en Lima, ¿no? Diciendo, a ver, tenemos tantos... Hizo un estudio muy rápido. Dijo, a ver, ¿en cuántos lugares sí podríamos vender en la vía pública? No solo en el centro, como tú dices. Pues si los diluimos, pues no los vamos ni a ver. Y van a vender a lo mejor hasta más. Y entonces reubicó, llegaron a un consenso de decir, tenemos 5,000 y hay 5,000 lugares donde ustedes pueden vender. Y lo diluyeron en la ciudad. Todos venden y todos están felices y el centro histórico está rescatado, ¿no? Entonces, es hasta así de... se puede, es caray. hasta, claro, es hasta de... Y además sin invertir un peso, nada. Porque él encontró lugares, él es economista, él encontró lugares en donde era muy importante tener una locura, ¿no? Vendedor de jícama, pues. Ese señor ahí va a vender muy bien, porque a lo mejor hay una escuela, un estadio. Entonces le dijo, oiga, usted aquí vende 5,000 pesos, pues aquí va a vender 8. Muévase, haga la prueba. Ya no regresó. El chiste es que ya no llegue otro, ¿no? Deje libre, no. Yo creo que el problema con eso es la complejidad se viene a dar porque entran otros intereses, ¿no? No solamente la venta del producto que se está vendiendo ahí, sino que empiezan a ser grupos que se vuelven de presión para un lado o para el otro. Simplemente ahora que estuvo la campaña, se dieron unos entres con gente de Martínez Neri, gente de Ray Chagoya, y los principales actores de la confrontación fueron vendedores informales, vendedores de la calle, agrupaciones, a grado tal, Gerardo, que asesinaron al líder de un lado, al que le decían el Charangas, Miguel Ángel Córdoba, Manuel Córdoba, que él estaba con el grupo de apoyo a Ray Chagoya. Pero cuando fue el debate afuera de la Universidad de Vasconcelos, se agarraron a palazos ahí entre la gente de Neri y los ambulantes de Ray. Ahí estás hablando de otras cosas, o sea, intereses que ya no es el comercio y que vendas, sino
que ya se prestan a hacer agrupaciones de otra índole. Entonces se vuelve más complejo limpiar el centro, porque si te van a brincar grupos de taxistas y grupos de camioneros de volteos y los vendedores que están ahí, entonces ya hay una agrupación como la Confederación Joven Oaxaca, que ya no es el solo un tema, sino tienes que entrar a negociar varios. Entonces se vuelve muy complejo. Y no está fácil, no está fácil. Pero te decía, nos falta liderazgo, alguien que diga, pues vamos a entrarle, ¿no? Y que se le respete, y que como se a Toledo. respete y que sí, que tenga ese valor moral y de poder, digamos, de poder hacer las cosas. Aplicar lo que ya tenemos, sí hay que darle una afinada. Este gobierno municipal sacó una actualización del reglamento con la visión de poder, sobre todo, aprobar terrazas, que es uno de los problemas ahorita más fuertes. Ahorita ha sido, ¿no? Como la moda. Y que además es muy peligroso porque ojalá que no pase nada más allá de lo que sucedió ahí, que voló una lona y cayó en la calle, ¿verdad? Pues simplemente el cálculo del techo tiene que ser para soportar 20 mesas, ¿no? Claro, o sea, hay que cumplir. Hasta el momento no se ha clausurado ninguna, ni se ha regularizado ninguna. Eso te iba a decir, pero ni se han regularizado. Siguen toleradas. El tercer factor que es muy importante es que el gobierno de verdad, si ordenara, tendría muchos beneficios, entre ellos económicos. No sabes cuánto dinero se deja ir de pagos de impuestos por la tolerancia y la irregularidad, que después se convierte en algunos casos en corrupción. En otro tipo de arreglos, ¿no? Pero de entrada. Pero de entrada es increíble el dinero que deja de percibir. Y eso va muy ligado a ejemplos en otros centros históricos, que es el dinero que se genera, que se quede, no todo, pero aunque sea una partecita, en restauración, en la protección y el cuidado de la zona. Porque aquí se va todo. Pero tendría se desaparece. Gerardo, que entrar en la mente de quien gobierna, de que se vuelva, si no la prioridad, porque la prioridad puede ser seguridad, que sería muy aceptable, que sea la circulación vial en las calles, pero también la conservación de los monumentos históricos que tenemos. Pues es el detonador en gran parte de la economía por lo menos de la ciudad, ¿no? Con el turismo. Y el cuarto factor, si el gobierno lo viera casi como negocio, le iría muy bien. Y que dejara algo pues para seguirlo conservando, porque es lo que le está generando el dinero. Y el cuarto elemento es que suelte un poco el gobierno. O sea, la participación ciudadana es básica. Los consejos. Yo he estado en cualquier cantidad de consejos de cultura, del mismo centro histórico, con consejos universitarios, siempre con esta visión. Es que ahora hay un consejo, ¿no? Actualmente hay un consejo. Actualmente hay un consejo de centro histórico. Somos 7 ciudadanos que opinamos. Todo esto que te estoy diciendo lo hemos entregado varias veces por escrito. Y puntualmente algunos casos. No es gubernamental, es un consejo ciudadano. Es un consejo ciudadano, pero sí nombrado por el presidente. Okay. Tiene una duración de 4 años. Mientras no haya un nuevo consejo, nosotros estamos vigentes, llevamos apenas 2. Está con una buena visión de traslaparse con los gobiernos para que, o sea, nos heredará el próximo gobierno. Esperemos que nos permita también seguir opinando y que aproveche más del mismo consejo para avalar proyectos. ¿Ha habido pesa ¿no? de las opiniones, Gerardo? ¿Ha habido qué? ¿Peso de las opiniones que genera el consejo? Sí, en algunos casos sí, ¿no? Cuando estos proyectos como el de las fuentes que se hizo, nosotros hicimos una opinión. Que les estuvieron limpiando, ¿no? Hicimos una muy puntual de que no se estaba haciendo de manera correcta. Y lo que menos nos interesa es confrontarnos ni con el gobierno, ni con el INAH, ni con nadie, ¿no? Ninguna agrupación, sino al contrario, opinar con un soporte, ¿no? Bien ¿Se ablandó hecho, ¿no? la dureza del INAH, Gerardo?
¿Por qué me acuerdo el Lina de Lucero Topete, no? Ay, nanita, te ponía a temblar y si se cayó un poco de pintura ya tenías aquí un inspector. ¿Está hablando? Más bien yo creo que se limitó. Ellos mismos dijeron, nosotros ya no podemos hacer más que hacerlo normativo. Nunca veo al INE en las terrazas. Pues ponen el sello de clausurado, pero le toca al municipio cerrar el negocio, no lo cierra y sigue toda esta tolerancia que, como dices, se puede desvirtuar. Toda esta tolerancia pues se va perdiendo, ¿no? Y el último punto de estos que estamos revisando es el más peligroso que ha pasado en los centros históricos, que son las crisis. O sea, de verdad, Dios no lo quiera, pase algo muy grave. Puede ser estos sigan tolerando el comercio hasta que no uno, sino muchos muertos, porque ya ellos ahora se sienten más que dueños de la calle. Los líderes tienen gente con comunicadores que les llaman halcones. Sí. Ahí los han retratado, me han mandado las fotos. Que viene un operativo, a ver, ya viene por acá, o sea, ya como una delincuencia organizada, Gerardo. Sí, entonces, hasta que no pase eso ha pasado en otros centros históricos, llegan a una crisis tal que entonces sí se aplica toda la normativa y se trata de arreglar todo que tampoco es posible, ¿no? Dios no lo quiera, se va a caer, estoy seguro que va a pasar. Se va a caer una terraza llena de chamacos y va a haber 50 muertos. Y entonces sí van a cerrar todos los negocios y entonces todos estaban tolerados y nadie tenía permiso y entonces todo el mundo se lava las manos y pasa una desgracia. Ahorita las lluvias reblandecen todos nuestros edificios. El agua los vuelve vulnerables. Se caen las bardas, están ahí. Cada temporada de lluvia se cae una barda de adobe que no tiene cubierta, que ya se descuidó, una inundación, es lo mismo, ¿no? Tenemos un problema tremendo de drenaje, tenemos muchos problemas de fugas de agua. Yo justo ahora para el congreso que viene de las Ciudades Patrimonio en Córdoba, en España, voy a presentar un trabajo que el tema del congreso es la habitabilidad en los centros históricos. Y uno de los 4 elementos de la habitabilidad es la convivencia con la naturaleza urbana, con árboles, plantas, cómo baja la temperatura y tal. Oaxaca es el centro histórico más arbolado de México. Eso fue espectacular, ¿no? La gente sembró árboles sin ningún programa, ni organización, ni presión, ni nada. Y hoy tenemos lo que tú dices, de disfrutar árboles en las temporadas con flores, bajan la temperatura, es bellísimo nuestro centro histórico, es la envidia a pesar de todo, seguimos siendo muy envidiados, pero uno de los factores por los que los árboles se mantienen es porque abajo estamos llenos de agua, de todas las tuberías rotas que hay de la red. No tenemos agua, pero porque se nos sale el 80%. Tenemos árboles. Por lo menos algo hay de beneficio. Te tocó, me decías, comentabas ahorita estar en el tema del centro histórico en Puebla. ¿Cómo lo ves en comparación con Oaxaca? Porque ambas ciudades tienen ese valor agregado siempre, o valor central de los centros históricos. Pues mira, la diferencia es como en Puebla, Morelia, Querétaro, San Miguel de Allende, que por cierto el director es oaxaqueño, el director del Centro Histórico de San Miguel de Allende, Emilio, ahorita me acuerdo, Emilio Lara, egresado de la misma escuela de nosotros, y él dirige el Centro Histórico de San Miguel, y es que hay una oficina encargada, le llaman, en la mayoría de los casos, gerencia del centro histórico, con capacidad para administrar, aplicar los planes, vigilar y sobre todo desarrollar proyectos congruentes, con gente capaz, que cuesta, pero que
como te decía, con lo que se puede cobrar, se puede financiar perfectamente una verdadera oficina. Estas gerencias del centro histórico, en el caso de Puebla, por ejemplo, es una oficina seria, o sea, es un grupo importante de inspectores, de especialistas, con una persona capaz que la dirige, y que además le genera fondos a través de un fideicomiso ciudadano para restaurar. ¿Cuántos inspectores crees que tenemos en el centro histórico de Oaxaca? ¿Cuántas personas el gobierno tiene para vigilar las 1.6 hectáreas patrimonio de la humanidad? Supongo que al menos unos 15 cuando... Dos. ¿2? O sea, ¿qué pueden hacer 2 inspectores? Yo tengo un trámite, y cuando quieras te enseño, de casi 4 meses del día que lo ingresé. Acabo de estar hace 3 días en la dirección del centro histórico, y la respuesta es que no hemos podido pasar al siguiente punto porque no han contratado al encargado de esa área. Desde hace 4 meses está vacío, hay una vacante ahí, y como no hay personal, el trámite está detenido. Y estoy hablando de regularizar comercios en el centro, en los portales, en el Zócalo. Comercios que deberían de pagar una muy buena cantidad, que serviría para pagarle el sueldo a ese y a muchos más. Entonces el gobierno no tiene esa visión de y no invertir, sino de simplemente administrar correctamente, ¿no? Y justo eso que dices ahora, si te fijas lo que pasó ahí con el hotel Marqués del Valle, el giro que dio, ¿no? O sea, ya está una tienda Levi's, una tienda de helados, un restaurante y otra, o sea, rompió completamente con la estructura que tenía del formato. Y no es por criticar, digo, Poncho Rull es nuestro amigo, bueno, se acompaña de generación. Pero a eso es a lo que yo me refería. ¿Por qué no generar espacios donde esos mismos comercios puedan tener un desarrollo importante, como tú lo mencionaste? Mira, ganas, porque hablabas de una persona, ¿no? Pusiste un ejemplo, un vendedor de jícamas, pero igual es un vendedor de ropa Levi's. Sí. O sea, un espacio donde te puedas desarrollar, no necesariamente aquí. ¿Por qué? Porque hay un bien mayor que es la visión de un centro histórico colonial. Sí. O sea, hay lugares que no es colonial, que no lo tienen, nosotros sí. Y prácticamente ya para concluir nuestra plática, Gerardo, ¿tienes esperanza? ¿Ves futuro? Porque yo te preguntaré ahorita, ¿no? ¿Cómo ya lo hablamos, que ha ido perdiéndose, y a veces no es necesariamente que lo rebase a la autoridad la posibilidad, sino que es una falta de voluntad política, de aplicar unas políticas públicas. Está esto, como está la seguridad y la vialidad. Pero ¿cómo la ves? Viene un cambio de gobierno, la gente, y yo ahí sí lo digo y lo he comentado en programas de radio, antes termino mi idea, reprobó al gobierno de la ciudad, porque votó en contra. O sea, por donde le quieras ver, con un presidente, creo yo, una imagen decente, un cuate educado, ¿no? Como es el maestro Neri, con la marca de moda Morena, ¿no? Que arrasó en el país como nunca y pierde. Es decir, ¿qué pasó con la ciudadanía? Hay una impugnación, pero curiosamente no es por votos, porque fueron más de 3,000 y cachos de votos, sino es por la forma en que se organizaron las casillas. No hablamos ni de fraude ni de nada. Entonces, ¿por qué el comentario? Porque entonces quiere decir que la gente dijo, Morena no, Neri no. Ray Chagoy, el verde. ¿Tienes esperanza? Porque sí, definitivamente. Siempre, parece gracioso, pero sí, cada cambio de gobierno nuevamente dices, bueno, es probable que ahora pase, ¿no? Sí. Sí hay esperanza,
Y creo que si Ray Chagoya lo considera como un eje en el desarrollo de la ciudad, y lo alimenta correctamente, podríamos empezar a revertirlo. Y podría, a lo mejor, con una buena estrategia, convertirse en ese Pero sí estamos liderazgo. a tiempo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y viene algo muy importante, Jaime, y ojalá que tú te adoptes este momento que viene para Oaxaca. Estamos a pocos años de cumplir 500 años de ciudad. Se funda en 1532 y para el 2032 Oaxaca va a cumplir 500 años. Son pocas las ciudades que tienen esta maravilla, ¿no? La Habana hizo un gran trabajo de recuperación. Veracruz ganó cualquier cantidad de premios por el rescate de su centro histórico porque empezaron con tiempo. Hoy ya deberíamos de tener un comité de los festejos de los 500 años de Oaxaca. Empezar a mejorar la ciudad, a prepararnos, a ponerla como se merece, a ordenarnos y a lo mejor es ese elemento. A lo mejor no es una persona, sino es un motivo lo que nos haga reaccionar y reorientarnos y empezar a prepararnos. Hay una categoría que seguramente tú la has visto, sobre todo le hacen mucha publicidad en Antena 3, este canal español, que habla de las capitales americanas de la cultura. Antena 3 es patrocinador de ese concepto. Ya han sido ciudades de México, como Mérida, por ejemplo, han sido capitales americanas de la cultura. Lo ha sido también Quito y lo ha sido también el mismo Caracas y ciudades muy importantes. Ya deberíamos de estar pidiendo ser sede y ser capital americana de la cultura del 2032. O sea, alguien tiene ya que empezar. A cumplir los 500 años. Alguien ya deberíamos de empezar. Estamos en el 25, estamos a 24, estamos a 8 años. Estamos a tiempo de prepararnos, de atraer recursos, proyectos, de mejorar. Y además todo eso repercute en calidad de vida. Todavía, a pesar de todo, tenemos una gran calidad de vida. Yo hoy para venir a esta cita, dices, híjole, voy al centro histórico y ¿y dónde voy a estacionar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo? ¿No? Y todavía llegas y encuentras y caminas y me tardé de mi oficina aquí 8 minutos. O sea, dices, ¿en qué ciudad? Con tu familia a la hora que quieras puedes caminar. Y de aquí me voy al banco histórico. Y de aquí me voy. O sea, y puedo hacer 12 o 15 actividades. Sí. Cuando en ciudades más grandes haces una, ¿no? O 2. Sí. La Ciudad voy de a la México, escuela y al cine y ya. La Ciudad de México, 2 horas de traslado. Desayunas aquí con un amigo, vienes a un programa, te vas a hacer tus cosas administrativas, regresas a tu oficina. O sea, tenemos una gran calidad de vida. Entonces, sí hay que pensar en eso. Ojalá que... En una visión simplista, Gerardo, algo obviamente que es más complejo, pero para cerrar todos estos conceptos, ¿cómo podría ser un orden que tú percibas de decir acciones concretas que debería tomar un gobierno? A mí que se me ocurre, pero a mí que no soy un experto, como tú sí lo eres en este caso, ¿qué se me ocurre? Primero limpia vendedores el centro, luego empiézate a reparar con expertos los edificios que estén dañados, porque hay daños. No, el otro día no sé si viste que unos desgraciados fueron a pintarrajear con grafiti San Agustín y ahí pintaron unos monos. ¿Qué les pasa y cómo lo pudieron hacer? ¿Cuáles serían así como 4 o 5 acciones que tú dirías, esto es de ya? Mira, necesitamos invertir también, ¿no? En conciencia, sobre todo concientización en las escuelas, con los propietarios de las casas en el centro histórico. Vendría esta parte moral, ¿no? Hay que invertir en eso, hacer eventos, compartir. Hay una leyenda urbana de Oaxaca de una persona que pasó enfrente del Teatro Alcalá y se persinó, ¿no?
O sea, no sabemos ni lo que tenemos. Con Luis alguna vez se hizo un concierto y los asistentes fueron los policías, que en su vida toda la vida habían estado en la puerta afuera cuidando, nunca habían entrado. Entonces, abramos eso, ¿no? Hagamos eventos, sintámonos más oaxaqueños para crear un espíritu de conservación. Y algunas acciones físicas muy, muy puntuales que repercuten en mejorar la calidad de vida. Una tontísima. Nada más pintando los cajones de estacionamiento, hay un estudio que se recuperan el 30% de espacios perdidos, porque aquí donde a lo mejor caben 18 coches se estacionan 11, todos chuecos. Entonces, yo acabo de estar ahorita en un viaje en donde me llamó mucho la atención, en un centro histórico, en Melaka, en Malasia, en donde lo único que han hecho es ordenar los coches. Entonces todos están en su cajón con número, o sea, no para cobrar, sino simplemente para que quepamos mejor, ¿no? Entonces, acciones hasta esas tan sencillas. Ya meterte al comercio en la vía pública, mover los taxis fuera, bueno, eso ya sería un sueño, ¿no? Pero puede ser gradual, pero ¿no? Y además se puede. Hay buenos ejemplos. Nosotros participamos en un concurso que se llamó 100 ideas para el Centro Histórico de Asunción en Paraguay, que ni siquiera es patrimonio de la humanidad. Y mandamos nosotros algunas. Y se adoptaron, nos mandaron nuestro documento de que, muchas gracias, las adoptamos. Y bueno, pues bajamos 100 ideas para el Centro Histórico de Oaxaca con los oaxaqueños y escojamos las mejores y apliquémoslas, ¿no? Además, si están probadas o a lo mejor hasta hay innovación, pues sería fantástico, ¿no? Ponerlas en un plan y gradualmente irlas aplicando. Pero la que más duele y la que más afecta es definitivamente la administrativa y la gestión. Eso sería genial. Nosotros logramos en aquella época mover a la dirección del Centro Histórico a desarrollo urbano, nada más. El simple hecho de que el ciudadano, en lugar de ir a 3 lugares, fuera uno, mejoró increíble. Luego se logró que hubiera una caja para que ese ciudadano tuviera que ir al palacio a pagar y regresar con su ficha, ¿no? Esas 3 acciones cambiaron la administración del Centro Histórico. Ojalá que tengamos una gerencia con un grupo capaz, que además le va a generar recursos al ayuntamiento, y con esto avanzaríamos mucho, ¿no? Gerardo, ha sido un gusto platicar contigo. Yo sabía que iba a ser muy interesante, lo tenía yo muy claro, por eso muchas gracias. Te invité y te agradezco que hayas aceptado. Si usted está viendo en el podcast o escuchando en radio, que también va a ser un programa de radio, pues yo creo que es la puerta de entrada justamente a la conciencia en la que estás apelando, de decir, ya se dio cuenta de que tenemos un Santo Domingo de Guzmán, una catedral de la Asunción, la primera iglesia que se construyó en Oaxaca, que es la de los jesuitas, donde está ahí en la esquina del Zócalo. Dese cuenta y hay que cuidarla. Gerardo, un gustazo haber platicado contigo. Muchas gracias, Jaime. De verdad, muy agradecido y que no sea la primera. Así es, va a haber varias. Y a ustedes gracias por sintonizarnos aquí en Políticas Sin Corbatas.